Muy buenas a todos, aquí estoy de nuevo, soy el Mascarilla. Para esta ocasión estaba pensando en demostraros por qué el ser humano está vinculado con el cambio climático, con los aumentos de temperatura. Y para ello iba a enseñaros un par de enlaces. Pero antes de eso vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que podamos entender o distinguir una serie de cosas. Es decir, esta va a ser un poco la base de lo que son los test, de lo que va a ser los test de hipótesis, para ver cómo se piensa, para que se vea que no hay misterios o no hay trucos, no sé, en fin. Bueno, os voy a explicar lo que son los test de hipótesis. Los test de hipótesis lo que hacen es comprobar o probar que ciertas muestras cumplen una propiedad específica. Voy a daros unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo una muestra cogida al azar que no tenga ningún sentido o significado, son impares, bueno, da igual, pues pongo esta, para que no tenga ninguna razón de ser, yo que sé. Entonces, esto es una muestra aleatoria de números enteros. La puedo copiar aquí y aquí puedo hacer pues un test de hipótesis, lo que sería el test chi, que en Excel se llama prueba chi. Entonces, si comparamos esta muestra con esta muestra, como son iguales, nos devuelve un 1. 1 significa 100%. Si eso, en esta columna vamos a cambiar el formato, formateamos a tipo porcentaje, y así ya se ve con claridad. Es decir, probabilidad a que esta muestra sea igual a esta muestra, 100%. También tenemos otra prueba, que es la prueba F, que hace en esencia lo mismo, comprobar que las muestras son iguales. Estas pruebas siempre parten de que no tenemos más datos que las pruebas mismas. Es decir, que lo único que tenemos de información son los propios datos, solo tenemos los datos. Entonces compara los dos y nos dice en qué sentido los dos datos, las dos muestras son iguales. Ahora bien, hay una diferencia entre el test chi y el test F. Cuando el test chi nos dice que las dos muestras son iguales, lo que hace es comparar de 2 en 2, de esta manera. Mientras que el test F podemos tener muestras más grandes, más pequeñas, que nos dice si más o menos si poseen, que lo que nos dice es si forman parte del mismo modelo estadístico, de la misma distribución de probabilidades, etcétera. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver. Supongamos que cogemos estos elementos, los ponemos aquí, aquí, aquí y aquí. Lo que acabo de hacer es barajarlos un poco. Entonces, algunos elementos todavía puede que sean iguales, pero otros no lo van a ser tanto. Aquí vemos que la prueba de chi ahora es prácticamente un 0%, porque 2 a 2 no se parecen en nada, pero la prueba F sigue siendo la misma, 100%. ¿Por qué? Porque no hay variación entre estos datos y estos datos. Claro, si hago ligeras variaciones, entonces perderá fuerza la prueba F. Bueno, pues esto es una primera consideración. Ahora vamos a estudiar lo que es el test Z. Imaginemos que tenemos un dado de 6 caras. Entonces vamos tirando el dado y sale el 1, el 3, el 2, el 4, el 6, el 3. Sabemos que entonces, estas son las tiradas del dado. Y en un momento dado sacamos, pues yo que sé, un 5. Y queremos saber si el 5 es una tirada grande o es una tirada pequeña. Si no sabemos cómo funciona un dado, lo mismo tenemos que basarnos en los datos. Así que aquí lo que hay que hacer es calcular para saber si esta tirada es si este resultado es
digamos, un número grande dentro de la muestra, un número, en fin, una buena tirada, lo que utilizamos es la prueba Z, que creo que se llama Z. Sí, correcto. Donde tenemos que ponerle, por un lado, los datos, por otro lado, la media, que es este resultado, y luego una desviación típica, que puede ser con esta función desviación estándar de los mismos datos. Es aconsejable trabajar de esta manera. Bien, pues lo que nos dice es que el número 5 en esta tirada, en este conjunto, en esta muestra, representa un número grande, suponiendo que, ya digo, estos son como datos que vienen son normales, en fin. Es decir, si yo aquí pongo un 3, vemos que la tirada no es solo es de un 33% grande. Y si yo aquí pongo un 6, pues parece que es increíblemente grande. Y si pongo un 7, pues vamos, no hay ningún número que llegue a ese valor. Entonces, estos son tres tipos de test de hipótesis que nos interesan, en donde si conocemos la desviación típica, es decir, si estamos seguros de que la desviación típica es la que podemos calcular, entonces es aconsejable siempre usar el test Z. Y si no conocemos la desviación típica o creemos que es dudosa, es aconsejable usar estos otros test. Digamos que principalmente esto es lo que hay que tomar en cuenta. Bueno, ya llevo unos 7 minutos, no me gustan unos vídeos tan largos, así que lo que voy a hacer ahora va a ser también contaros lo que sería interpolación. No sé, es que yo creo que para esto ya he tocado muchos temas. Si eso, bueno, para la próxima. Bueno, pues hasta otra.